Este martes, el dúo gaditano, compuesto por Andy y Lucas, regresó al plató del Hormiguero para ser entrevistado por Pablo Motos, y su presencia causó una gran expectación, no solo por su talento y su trayectoria musical, sino también por los rumores que en los últimos tiempos habían rodeado la formación, especialmente aquellos relacionados con su vida personal. Durante la entrevista, la atención de los medios se centró principalmente en uno de estos rumores, uno de los más comentados por los seguidores y en las redes sociales, el que hablaba sobre una posible separación entre los miembros del grupo, un tema que parecía tener más protagonismo que sus recientes éxitos musicales. Sin embargo, lo que verdaderamente acaparó la atención en el programa fue un tema mucho más polémico y controvertido: el cambio físico que experimentó la nariz de Lucas, uno de los componentes del dúo, lo que desencadenó una serie de especulaciones y rumores que rápidamente se convirtieron en un tema candente tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Durante los últimos meses, Lucas había experimentado una transformación física en la zona de la nariz, que era tan evidente que no pasó desapercibida por el público ni por los periodistas. La diferencia en su aspecto era tan notoria que los medios no tardaron en poner el foco sobre ello, dando pie a una avalancha de comentarios, teorías y especulaciones sobre las causas de este cambio. De inmediato, los rumores sobre una posible cirugía estética comenzaron a circular con fuerza, especialmente después de que varios medios señalaran que la alteración en su nariz podría haber sido fruto de una intervención quirúrgica, algo que generó un gran revuelo tanto entre sus seguidores como entre los detractores del cantante. Aunque la cirugía estética fue la hipótesis más popular, Lucas adoptó una postura firme en la que, en todo momento, negó rotundamente haberse sometido a ningún tipo de cambio quirúrgico en su rostro. Se mostró particularmente reacio a confirmar o desmentir públicamente cualquier tipo de intervención, manteniendo su silencio ante las preguntas que se le hacían sobre el asunto. En varias entrevistas previas, Lucas incluso llegó a mostrarse algo despectivo y, en ocasiones, incluso grosero con los periodistas que intentaban indagar sobre su cambio físico. En lugar de proporcionar una explicación clara o una respuesta directa, Lucas se limitaba a negar de manera tajante que hubiese modificado su apariencia de alguna forma, lo que solo alimentaba aún más la curiosidad del público. Esta actitud suya generó una atmósfera de misterio y de cierta tensión en los medios, ya que los seguidores del cantante no entendían por qué se negaba a hablar sobre el tema, mientras que los medios lo interpretaron como una evasión del asunto, lo que a su vez incrementó las especulaciones sobre la verdadera razón detrás de su transformación. La negativa constante de Lucas a hablar abiertamente sobre su cambio físico y el hecho de no proporcionar detalles claros sobre lo ocurrido no hizo más que aumentar las teorías que se desarrollaron en torno a su apariencia. En las redes sociales, especialmente en Twitter, los internautas comenzaron a lanzar todo tipo de conjeturas sobre el verdadero motivo de la transformación de Lucas. Entre las especulaciones que circulaban, una de las más comentadas fue la que sugería que el cambio en su nariz podría haber sido causado por una pérdida de tabique nasal debido al consumo excesivo de sustancias estupefacientes. Esta teoría, alimentada por la falta de respuestas claras por parte del propio Lucas, se viralizó rápidamente, ganando terreno en las plataformas digitales, donde la gente comenzó a debatir sobre si su apariencia se había alterado debido a problemas de salud relacionados con el consumo de drogas. La falta de explicaciones definitivas, por supuesto, no ayudó a calmar la situación y solo contribuyó a la propagación de más rumores. El tema se convirtió en uno de los más comentados de la actualidad en las redes sociales, y la discusión sobre su posible consumo de sustancias y su salud pasó a ser una constante en las conversaciones que se desarrollaron sobre la figura de Lucas. En plataformas como Twitter, se desataron todo tipo de debates entre los seguidores de la banda y los detractores del cantante, que compartían opiniones tanto humorísticas como más graves sobre la transformación física de Lucas. Mientras algunos usuarios se tomaban el asunto con un tono irónico, otros no dudaron en acusarlo directamente de tener problemas relacionados con el abuso de sustancias, alimentando aún más el clima de incertidumbre y controversia que rodeaba al cantante. El tema trascendió más allá de los círculos de fanáticos del dúo gaditano, convirtiéndose en un fenómeno viral que llegó a los titulares de muchos medios de comunicación. A pesar de la presión mediática y de la cantidad de comentarios que circulaban sobre su vida personal, Lucas se mantuvo firme en su postura de negación ante cualquier tipo de intervención quirúrgica. Se mantuvo en su versión de que no había alterado su apariencia de ninguna manera, y continuó desmintiendo las acusaciones sobre el consumo de sustancias, algo que, según él, era completamente falso. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por desmentir las especulaciones, el tema seguía siendo uno de los más comentados en todas las conversaciones relacionadas con su carrera y su vida personal. La falta de respuestas claras y el hecho de que se mantuviera tan hermético sobre el asunto solo hizo que el misterio alrededor de su cambio físico se intensificara, dejando a los fans y a los medios con más preguntas que respuestas. Este episodio dejó en evidencia cómo los rumores y las especulaciones pueden tomar fuerza en un contexto de silencio y evasión, y cómo las redes sociales, con su velocidad y alcance, pueden amplificar una situación hasta convertirla en un tema viral.
A pesar de que Lucas negó en todo momento haber pasado por una cirugía estética, la controversia continuó creciendo, lo que demuestra el poder que tienen las redes sociales y los medios de comunicación para generar polémica y mantener el foco sobre figuras públicas, incluso cuando éstas intentan desmentir los rumores o mantenerse al margen de la especulación. Finalmente, fue en el popular programa El Hormiguero donde Lucas, visiblemente afectado, rompió su largo y cuidadoso silencio, y decidió finalmente decir la verdad sobre la transformación que había sufrido en su nariz. Después de meses de evasivas y negaciones ante las preguntas de la prensa y sus seguidores, el cantante, quien ha sido conocido por mantener una actitud firme y a menudo desafiante ante los medios, hizo una revelación que sorprendió no solo a los presentes en el plató, sino también a toda su audiencia, tanto en televisión como en las redes sociales. En un giro inesperado y cargado de emoción, Lucas aceptó finalmente lo que durante tanto tiempo había tratado de ocultar, que se había sometido a una cirugía estética. Con una sinceridad nunca antes vista, reconoció que había mentido sobre el cambio físico que había experimentado, algo que había hecho con el fin de mantener su imagen intacta frente al ojo público. El momento fue tenso, pero lleno de una gran carga emocional, pues mientras se sinceraba ante Pablo Motos y el público, Lucas no pudo contener las lágrimas. A pesar de que, en un principio, había mantenido una postura rígida y distante frente a las especulaciones que giraban en torno a su rostro, la presión de las acusaciones y la insistencia de los medios lo llevaron a dar un paso al frente y revelar la verdad. Durante semanas, los rumores sobre su supuesto cambio de apariencia, especialmente en su nariz, se habían multiplicado, alimentados por las imágenes en las que se percibía una transformación notoria, que no pasó desapercibida para los ojos más atentos. Mientras tanto, las especulaciones sobre la razón detrás de este cambio no cesaban. Desde aquellos que creían que Lucas había recurrido a una cirugía estética, hasta los que sugerían que su aspecto podía estar relacionado con otras causas, como el abuso de sustancias o una enfermedad, el misterio sobre su transformación había estado generando titulares casi a diario. En su intervención en El Hormiguero, Lucas, entre sollozos, explicó cómo había intentado ocultar la verdad durante tanto tiempo. Se mostró visiblemente afectado por la magnitud de la mentira y por cómo, al no haber dado una explicación clara desde el principio, había contribuido a alimentar una serie de rumores y conjeturas sin fundamento. «Me arrepiento profundamente de no haber sido honesto desde el principio», confesó, con la voz entrecortada. «La presión fue tal que me vi atrapado en una mentira que ya no podía mantener». Este reconocimiento de su parte dejó a todos en el plató en estado de shock, pues pocos esperaban que Lucas se mostrara tan vulnerable y dispuesto a exponer sus inseguridades de esa manera. Pero lo que hizo que la entrevista fuera aún más emotiva fueron las palabras que siguieron a su confesión. Mientras se sentaba frente a Pablo Motos, Lucas recordó una de las semanas más difíciles de su vida, aquella en la que el escándalo sobre su cambio físico se desató, coincidiendo con un evento trágico en España que acaparó la atención mediática de toda la nación. Durante esa semana, el desastre natural provocado por la tormenta Dana, que azotó la región de Valencia, dejó un saldo trágico de víctimas mortales y grandes daños materiales. La tormenta causó estragos en varias ciudades y pueblos, y las imágenes de las víctimas y los rescates fueron las que dominaron las noticias en ese periodo. Lucas, al recordar esta coincidencia temporal, se mostró profundamente afectado por el contraste entre la tragedia que se estaba viviendo y la atención que su cirugía estética había generado en los medios. ¿Cómo es posible que, mientras tantas personas han perdido la vida por un desastre natural, los titulares se centren en algo tan superficial como mi nariz?, se preguntó, visiblemente frustrado. Su reflexión sobre este asunto hizo que la audiencia se detuviera por un momento, ya que Lucas había tocado un tema mucho más profundo que el simple cambio físico que había generado tanto revuelo. El cantante se sintió avergonzado de la atención que su caso había acaparado, sobre todo porque mientras él recibía comentarios sobre su apariencia, personas en Valencia estaban perdiendo a sus seres queridos, sus hogares y sus bienes materiales debido a la tormenta. La comparación entre su problema estético y la tragedia que estaba sucediendo en tiempo real lo afectó profundamente, y en su corazón quedó la sensación de que, por un breve momento, el mundo había perdido el enfoque en lo que realmente importaba. «Me sentí muy pequeño», explicó Lucas con voz baja y llena de arrepentimiento. «Estaba tan centrado en mi imagen, en lo que la gente pensaba de mí, que no me di cuenta de lo que estaba pasando fuera. Hubo vidas que se perdieron, familias destrozadas, y yo estaba preocupado por algo que, al final, no tiene importancia». Esta profunda reflexión, cargada de culpa, hizo que muchos de los que seguían el programa comprendieran aún más la intensidad del conflicto interno que había estado viviendo Lucas durante esos días de agitación mediática. Durante la entrevista, Lucas también compartió cómo su vida había cambiado drásticamente desde que la tormenta Dana sacudió la vida de tantas personas. La atención mediática que había recibido por su cambio estético, que al principio le parecía una forma de llamar la atención por algo inofensivo,
pronto se convirtió en una carga emocional que no pudo manejar. El hecho de que su cirugía estética se convirtiera en un tema de conversación prioritario mientras en Valencia se vivían momentos de terror y desesperación le hizo reflexionar profundamente sobre las prioridades de la sociedad y de los medios de comunicación. ¿Cómo puede ser que algo tan trivial ocupe más espacio en los titulares que una tragedia de tal magnitud?, insistió Lucas, mientras se pasaba las manos por el rostro, tratando de calmar la intensidad de sus emociones. Su intervención en El Hormiguero no solo sirvió para aclarar el misterio sobre su nariz, sino también para dar un valioso recordatorio sobre cómo la superficialidad a veces se antepone a las cuestiones realmente importantes. Con una honestidad que sorprendió a todos, Lucas no solo desveló su secreto, sino que también invitó a sus seguidores y al público en general a reflexionar sobre el poder de los medios y las redes sociales en la vida de las personas públicas. Al final, su confesión fue un acto de liberación para él, y un mensaje claro de que, a veces, la verdad, aunque dolorosa, es el camino para sanar las heridas y superar las dificultades. A lo largo de su intervención en El Hormiguero, Lucas no solo rompió el silencio sobre la cirugía estética a la que se sometió, sino que también profundizó en una serie de detalles personales y emocionales que arrojaron luz sobre los profundos efectos que esta situación tuvo en su vida personal, especialmente en la dinámica con su familia y la manera en que se percibía a sí mismo. Durante toda la entrevista, la figura de Lucas se presentó como la de un hombre vulnerable, afectado por la presión mediática y la constante especulación sobre su vida personal. Fue evidente que el proceso de reconciliarse con su propia imagen y con las expectativas que los medios y sus seguidores habían puesto sobre él no había sido fácil. Con una postura reflexiva, Lucas comenzó a explicar cómo, en el transcurso de estos últimos meses, había tenido que lidiar con algo mucho más complejo que simplemente un cambio en su aspecto físico. La situación se convirtió en una batalla interna que afectó profundamente a su bienestar emocional y a las personas más cercanas a él. Con una mirada seria, Lucas comenzó a compartir los detalles que nunca antes había revelado, iniciando por el impacto que toda esta situación tuvo en su vida familiar. «Tengo hijos», dijo, con una mezcla de nostalgia y tristeza en su voz. Las palabras parecían ser un peso insoportable para él, pues lo que estaba a punto de compartir no solo implicaba su vida como figura pública, sino también las implicaciones que este escándalo mediático tuvo sobre la vida de sus seres queridos. «Mis hijos, cuando fueron al colegio, tuvieron que escuchar comentarios sobre mi nariz. Les hablaron de algo que ni siquiera entendían. Y eso me hizo sentir que no solo me estaba afectando a mí, sino que los estaba afectando a ellos también». El tono de su voz revelaba lo doloroso de la experiencia. Ser padre y ver cómo los niños, que no tienen la culpa de nada, se ven atrapados en una situación tan ajena a su mundo infantil, le provocó una profunda angustia. Al hablar de sus hijos, Lucas no solo mencionaba el sufrimiento que sentían al ser el blanco de los comentarios, sino que también tocaba un tema más amplio: el peso de ser una figura pública y cómo este puede repercutir en las personas que más te importan. La imagen que se proyecta en los medios no siempre tiene en cuenta las repercusiones emocionales que pueden acarrear esos reflejos distorsionados de la realidad. Como muchos artistas, Lucas vivió en carne propia cómo el brillo de la fama puede despojar a la familia de la privacidad que tanto valoran, algo que a menudo los fans y los medios no consideran al centrarse en aspectos superficiales y vacíos. «Mi madre», continuó, su voz quebrándose un poco mientras se refería a una de las figuras más cercanas de su vida, también sufrió un ictus hace unos años. Fue una etapa muy dura, una de las más difíciles que hemos vivido como familia. Y verla, ahora, preocupada por todo esto, me ha hecho sentirme aún más culpable. El comentario no pasó desapercibido para nadie, pues de alguna manera, Lucas estaba reconociendo cómo todo este escándalo mediático había eclipsado una preocupación mucho más profunda, mucho más importante: la salud de su madre. Cuando se atraviesan experiencias tan dolorosas como una enfermedad grave, las preocupaciones de los medios y la superficialidad de los juicios externos se vuelven todavía más difíciles de afrontar, y Lucas compartió con la audiencia cómo su madre, después de haber superado una crisis de salud, tuvo que enfrentarse al sufrimiento emocional que le generaba ver a su hijo sometido a un escrutinio tan intenso. El nivel de vulnerabilidad que Lucas mostró al hablar de su madre, sus hijos y el dolor que sentía al verlos afectados por la atención mediática fue un recordatorio de que las figuras públicas, por mucho que se las perciba como invulnerables, también son seres humanos con emociones y una vida personal que se ve amenazada por las luces de la fama. En muchos momentos durante su relato, era palpable la carga emocional que llevaba sobre sus hombros, y cómo, al intentar proteger su imagen y mantener la privacidad de su familia, terminó sintiéndose aún más culpable por haber expuesto, sin quererlo, a los suyos a un escrutinio público que no podían controlar. La carga sobre sus hombros no solo era emocional. Lucas también se vio obligado a lidiar con los efectos de sus decisiones pasadas. A lo largo de la entrevista, dejó claro que la decisión de someterse a la cirugía estética fue completamente suya, y que, aunque había razones personales detrás de esa elección,
también reconoció que cometió errores en el proceso. La operación fue una decisión estética, algo que muchos hacen por razones personales. Pero lo que no hice bien fue seguir las recomendaciones médicas después de la operación, reconoció, en un tono de arrepentimiento. No usé las gasas adecuadamente, no apliqué la crema indicada, y eso lo asumo totalmente. Fue un error de mi parte. Este reconocimiento de su responsabilidad, aunque no minimizó el impacto que la situación tuvo en su vida y en la percepción pública de su imagen, mostró un lado más maduro y consciente de la situación. No se trataba solo de un simple cambio físico, se trataba de cómo, al no ser responsable con los cuidados posteriores a la cirugía, había exacerbado aún más el problema, convirtiéndolo en una bola de nieve mediática que no pudo detener. Sin embargo, Lucas también dejó en claro que, a pesar de los errores cometidos, consideraba que cada individuo tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. Lo que uno haga con su cuerpo es una decisión personal, afirmó con firmeza. No me arrepiento de operarme. Pero sí me arrepiento de no haber seguido las indicaciones de los médicos, de no haber sido más consciente de lo que eso implicaba. Esta defensa de la autonomía personal fue un intento de justificar su acción, aunque, a la vez, reconoció que no todo lo que hizo fue correcto. La situación de la cirugía estética había desbordado cualquier control, convirtiéndose en un tema de discusión constante tanto en los medios como en las redes sociales, y Lucas se vio atrapado en una espiral que parecía no tener fin. Las reacciones en las redes sociales, como era de esperar, fueron diversas. Algunos seguidores elogiaron a Lucas por su sinceridad, destacando su valentía al compartir detalles tan personales y reconocer públicamente sus errores. Para estos, la transparencia del cantante, especialmente al hablar de su vida personal y las dificultades que había enfrentado, humanizó su figura, permitiéndoles comprender mejor las motivaciones detrás de sus acciones. Sin embargo, otros no tardaron en expresar su desaprobación. Muchos criticaron el hecho de que Lucas hubiese negado rotundamente durante tanto tiempo la intervención, lo que generó una gran desconfianza en sus seguidores. Para estos, el daño ya estaba hecho, y el hecho de que el cantante hubiera ocultado la verdad durante tanto tiempo no fue perdonado fácilmente. Algunos, incluso, acusaron a Lucas de tratar de desviar la atención de la mentira sobre su cirugía hacia la tragedia de la tormenta Dana. La mención de este desastre natural, que causó la muerte de muchas personas, fue vista por algunos como una forma de intentar ganar simpatía y redirigir la conversación hacia un tema más serio y conmovedor. Para algunos, esto fue un intento de manipulación emocional, una estrategia para desviar la culpa y suavizar el daño que su mentira había causado. La acusación de utilizar un tema tan sensible como una tragedia nacional para cambiar el enfoque de la conversación dejó claro lo polarizada que se encontraba la opinión pública en relación con su comportamiento. En resumen, la entrevista de Lucas en El Hormiguero no solo desveló la verdad sobre su cirugía estética, sino que también abrió una ventana a las dificultades emocionales que vivió el cantante a lo largo de todo este proceso. Si bien hubo quienes lo apoyaron, también existieron muchas críticas por su manejo de la situación. La entrevista se convirtió en un espejo de la vida de una figura pública, en la que la imagen, la familia y la vida personal se entrelazan de manera compleja, reflejando las consecuencias de las decisiones que se toman en un entorno lleno de expectativas y presiones externas. Sin duda, fue una conversación que no solo reveló la verdad, sino que también puso de manifiesto las consecuencias de vivir bajo el escrutinio constante de los medios y el público. Un sector significativo de la audiencia ha sido especialmente crítico con la manera en la que Lucas manejó la situación desde el principio. Muchos coinciden en que, si el cantante hubiese sido honesto desde el primer momento, no solo habría evitado una gran cantidad de especulaciones, sino que, además, podría haber transmitido un mensaje mucho más positivo, sobre todo a los jóvenes, quienes en la actualidad están expuestos, quizás más que nunca, a una presión mediática que promueve un estándar de belleza muchas veces inalcanzable. Esta tendencia, impulsada en gran parte por las redes sociales y la industria del entretenimiento, ha causado que muchos jóvenes busquen recurrir a procedimientos quirúrgicos para ajustarse a esos ideales. Si Lucas hubiese hablado abiertamente sobre su operación, su visibilidad como figura pública podría haber sido utilizada de manera positiva, ayudando a normalizar un tema que sigue siendo tabú para muchos: las cirugías estéticas. La cirugía estética ha ganado una enorme popularidad y para muchos, ha pasado de ser un procedimiento reservado a los que tienen un poder adquisitivo alto, a convertirse en una opción más accesible y, en algunos casos, casi trivial. La influencia de las celebridades y figuras públicas en esta normalización de las intervenciones quirúrgicas ha sido fundamental. El hecho de que Lucas, al ser un cantante conocido, no hubiera abordado la cirugía de manera directa, fue interpretado por muchos como una falta de responsabilidad. Su confesión, que llegó demasiado tarde,
podría haber sido una oportunidad para educar a su audiencia, especialmente a los más jóvenes, sobre los riesgos y las complicaciones que conlleva someterse a una cirugía estética. Este tipo de procedimientos no son, en absoluto, actos inofensivos, sino que conllevan implicaciones físicas, psicológicas y emocionales. Al no ser completamente transparente con sus seguidores, muchos creen que Lucas perdió la oportunidad de ser un referente en cuanto a la importancia de informarse bien antes de tomar una decisión tan significativa. El hecho de que Lucas no hablara abiertamente sobre la cirugía desde el principio también alimentó una cultura de secretismo en torno a las cirugías estéticas. Para muchos, esto representa un problema mucho más grande que el simple hecho de no revelar la verdad sobre una operación. En un mundo donde las imágenes y los cuerpos perfectos son constantemente promovidos en las redes sociales, es común que las personas intenten esconder cualquier modificación en su apariencia. La actitud de Lucas, al negar rotundamente los rumores de una cirugía estética, solo reforzó esa visión superficial de la belleza, donde lo que importa no es el bienestar personal, sino la percepción pública. En lugar de dar visibilidad a las realidades detrás de las cirugías, como las complicaciones o los efectos secundarios que pueden surgir, Lucas optó por callar, lo que, según muchos, generó una desconfianza aún mayor en su figura y una crisis de credibilidad. Este escaso nivel de transparencia sobre su intervención provocó que muchos de sus seguidores cuestionaran su autenticidad. En lugar de promover un debate abierto sobre el cuerpo y la belleza en la era moderna, Lucas eligió no abordar un tema que podría haber sido sumamente educativo, tanto para aquellos que siguen su carrera como para aquellos que simplemente lo ven como una figura pública a seguir. Al mentir sobre la operación y ocultar la verdad, Lucas envió, quizás sin quererlo, un mensaje equivocado a sus seguidores. De alguna manera, su actitud de ocultar la cirugía daba a entender que la apariencia perfecta debe mantenerse en secreto, que el proceso de transformación y mejora personal debe ser una cuestión oculta, en lugar de una experiencia de la que se pueda hablar abiertamente y sin vergüenza. Este tema ha provocado un debate mucho más amplio que solo una simple cuestión sobre la cirugía estética. Al fin y al cabo, la controversia sobre la cirugía de Lucas ha tocado un tema de fondo: la manera en que la sociedad percibe la imagen corporal y el peso de la presión social. Si Lucas hubiese sido sincero desde el principio, podría haber abordado este dilema desde un punto de vista mucho más profundo, reflexionando sobre los estigmas que existen en torno a las cirugías estéticas y sobre el impacto que la cultura del cuerpo perfecto tiene en la salud mental de las personas. La cirugía estética, por supuesto, no es algo negativo en sí mismo, pero el contexto social en el que se inserta la convierte en una opción cada vez más popular para aquellos que sienten que necesitan cumplir con ciertos estándares de belleza. De ahí que la honestidad de Lucas podría haber servido de ejemplo para muchos al enseñar que, más allá de las apariencias, la clave está en la confianza en uno mismo y en tomar decisiones informadas que se alineen con el bienestar personal. Por otro lado, otro sector de la audiencia, a pesar de las críticas, ha defendido la postura de Lucas, argumentando que, si bien la falta de honestidad sobre la cirugía fue desafortunada, la manera en que él finalmente reconoció su error muestra un grado de sinceridad y vulnerabilidad. Estos seguidores creen que, al final, lo importante no es tanto el error cometido, sino cómo una persona decide afrontar las consecuencias de sus actos. En este caso, Lucas decidió ser transparente, reconocer su culpabilidad y asumir la responsabilidad de su comportamiento. Para algunos, esto fue un acto valiente que muestra que el cantante tiene la capacidad de aprender de sus errores y crecer como persona. La sinceridad con la que Lucas abordó su arrepentimiento fue vista como una lección importante sobre la importancia de la autenticidad, sobre todo en una industria como la de la música, donde la imagen es tan importante. Sin embargo, para muchos, la manera en que Lucas manejó la situación, desde la negación hasta la confesión, fue simplemente un intento de reparar una imagen dañada. A medida que la entrevista avanzaba, muchos comenzaron a preguntarse si el cantante realmente sentía el peso de lo sucedido, o si, más bien, estaba buscando una forma de suavizar la polémica y la percepción pública que había quedado tan dañada. Este enfoque, interpretado por algunos como populista, generó una reacción adversa en aquellos que consideraron que la manipulación de los sentimientos de su audiencia era una forma de evitar que lo criticaran más duramente. De hecho, la crítica más común fue que, al mencionar la tragedia de la tormenta Dana, Lucas desvió la atención hacia un tema externo para restar importancia a su propio error. Para muchos, esa estrategia fue vista como un intento de desviar la atención de su mentira y de evitar las críticas más duras sobre su comportamiento. Este acto de desviar la atención hacia algo tan grave como la tormenta, sin duda, hizo que muchos se sintieran incómodos. Si bien la tragedia de Valencia fue un evento devastador, la relación que Lucas trató de hacer entre su propia mentira y la tormenta fue, para algunos, inapropiada. Esta comparación generó un gran malestar, ya que muchos pensaron que el cantante estaba utilizando una tragedia real y dolorosa para suavizar su imagen ante la opinión pública.
El uso de eventos como ese para obtener simpatía, según algunos, refleja una actitud de manipulación, que no hace más que profundizar la falta de confianza que sus seguidores ya tenían en él. El debate sobre la sinceridad de Lucas sigue vivo, y las opiniones continúan siendo muy diversas. Algunas personas aún defienden su derecho a arrepentirse y consideran que, aunque su sinceridad llegó tarde, es un paso positivo hacia la reparación de su imagen. Otros, sin embargo, siguen siendo escépticos y creen que su confesión es solo un intento de salvaguardar su carrera y evitar que su credibilidad siga deteriorándose. Lo cierto es que las reacciones sobre su confesión no dejan indiferente a nadie. La controversia sigue alimentando debates, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, y el hecho de que las opiniones estén tan polarizadas demuestra lo profunda que ha sido la conmoción causada por este asunto. La lección que queda, más allá de las críticas y defensas, es la importancia de la honestidad y de asumir la responsabilidad de las propias acciones, especialmente cuando se trata de influir en una audiencia tan amplia. La actitud de Lucas ha generado un debate sobre la cultura de la imagen y la necesidad de ser transparentes sobre las decisiones que afectan nuestra apariencia física. ¿Realmente podemos creer en sus palabras y en su arrepentimiento? ¿O simplemente está buscando la forma de recuperar su reputación y evitar que lo sigan atacando? Al final, este caso ha dejado una importante reflexión sobre los valores que debemos fomentar en la sociedad moderna.